Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al reto de úlceras.net. Bueno, Eh, gracias por invitarnos. sí, para nosotros es un honor tener hoy esta tarde a Ignacio Torruella, es el especialista clínico de Urgomédica, y con esta empresa queremos empezar lo que hemos llamado el reto de úlceras.net, que es algo muy sencillo. Se trata de poner al otro lado de la mesa a la industria, ¿no? Habitualmente son los profesionales los que estamos en este lado. Y ahora queremos cambiar un poquito los papeles, ¿no? Queremos que de alguna manera la industria nos ofrezca cuáles son las soluciones que cree más idóneas para determinadas situaciones clínicas a las que nos enfrentamos los enfermeros en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? En el abordaje de las heridas. Te estoy muy agradecido, Ignasi, muy agradecido que hayas aceptado este reto. Yo creo que podemos aprender bastante ambas partes de esta dinámica de trabajo, de esta experiencia que hoy ponemos en marcha desde ulceras.net y que sobre todo lo que queremos es que los profesionales que luego vean esta sesión, que no pretendemos que sean nada largas, sino que sean muy aprovechables, puedan sobre todo aprender cómo manejar los distintos apósitos que en este caso tiene Urgomedical para este tipo de heridas, ¿no? Sí, pues bueno, muchas gracias por invitarnos, como te he dicho, y es un placer estar aquí otra vez contigo y a ver si realmente aprendemos. Yo creo que sí, que saldrán seguro Yo creo que cosas muy sí, interesantes. yo creo que sí. Bien, pues nos ponemos manos a la obra sin más dilación. Voy a presentaros, en este caso, 4 casos clínicos, que son casos reales de atención primaria. Y el primero es un señor de prácticamente 90 años, con problemas de movilidad, con lo cual prácticamente tiene características de inmovilizado, como se llama esto en enfermería, en atención primaria, inmovilizado, que necesita que el enfermero pues, acuda a su casa a curarlo porque el paciente no se puede desplazar. Y presenta una úlcera por presión, en este caso ya ha recibido un debridamiento cortante, incluso a pie de cama, en un proceso que duró algunos días. Y la realidad es que en este momento la úlcera presenta este aspecto. Es una úlcera por opresión en el talón, con una piel presional un poquito macerada, como vemos aquí, con un tejido que es el facelo puro y duro, es una herida poco evolucionada desde que se le hace el tratamiento quirúrgico, no tiene, en ese sentido, una gran carga bacteriana todavía, porque ya os digo que no presenta ni un exudado abundante, ni presenta mucho dolor, y el tejido te hace comprobar de que una vez que has eliminado la escara necrótica, aparece una capa de facelo que en este caso es un esfacelo complicado de retirar de forma quirúrgica, digamos a bisturí o a tijera, o a punta de tijera. Y la pregunta en este caso para Ignasi, para Urgo sería, ¿qué producto nos recomiendas como tratamiento local y por qué? Bueno, yo lo que veo es un paciente complejo y lo primero que te preguntaría es si se trata de un paciente de cuidados paliativos o es un paciente que tiene posibilidades de cerrar esta herida y de tratarlo con el objetivo de cerrar la herida. Yo creo que ese es el planteamiento inicial que siempre nos tenemos que hacer los enfermeros. Si es un caso que te permita trabajar bastante la herida de cara a cicatrizarla, siempre intentamos eso, pero está claro que si tenemos un paciente que fuera con un problema paliativo, ¿no? Con una calidad de vida escasa, no nos plantaríamos tampoco de una manera tan taxativa, ¿no? Pero en este caso, el paciente es un paciente que a pesar de tener 89 años, es un paciente que se comunica, que está consciente, que come y que tiene prácticamente, excepto por el hecho de que no tiene movilidad en las piernas y que tiene una vida cama-sillón, pero no es un paciente en absoluto paliativo, ¿no? Bien, en ese caso, y además me gusta que lo has mencionado tú el tema de la nutrición y tal, porque vamos a hablar mucho de tratamiento local y el tratamiento local de por sí solo es solo una pata, ¿no? Y aquí mi siguiente duda, que tú ya creo que ya lo has dicho, es de si la herida está infectada o no. Y de hecho yo, por la imagen,
y tendría ciertas dudas, pero tú me has dicho que no presenta una gran carga bacteriana, entonces no debía oler, no debía presentar signos de que aquí no podemos percibir de infección, ¿no? Claro. No, no, la úlcera no huele, la úlcera no tiene una gran carga bacteriana, ¿no? Y el problema, el reto ahora mismo de la úlcera es el tejido de facelo, que, como te digo, obliga al profesional a decidir qué producto poner ahí para ir retirando ese facelo tan difícil de retirar con pinza o con bisturí o Ujú. con tijera y que de alguna manera te obliga a utilizar algún apósito, ¿no? Ujú. Sí, si la viéramos infectada, entonces yo recomendaría, en este caso, un apósito en plata con unas fibras de poliacrilato, como dices tú, como sería el caso de Urgoclina G, para retirar este esfacelo, que es el reto ahora mismo. Pero si no la vemos infectada, creo que directamente podríamos pasar a Urgostar Plus, porque tiene esas mismas fibras de poliacrilato, que aunque, siendo sinceros, todo lo que retire, en este caso el enfermero en la consulta, con un desbridamiento cortante, nos va a ayudar a avanzar mucho más que no un apósito, ¿no? Pero sí que si tenemos un apósito con unas fibras que nos pueden ayudar a despegar un poco este esfacelo, pues quizá vamos a hacer ese desbridamiento cortante un poco más sencillo y vamos a ayudar a esa tarea del enfermero, en este caso, para retirar este esfacelo y además la cantidad de detritus que seguramente que tiene esta herida más allá del esfacelo que no podemos ver, ¿no? Entonces, en este caso yo optaría por Clina G si la vemos infectada, que ya hemos dicho que no, entonces directamente por Urgostar Plus. Vale. O sea, como en este caso no está infectada, la recomendación de Burgos sería irnos a Urgostar Plus directamente. Sí, porque además lo que sabemos de Urgostar Plus es que cuanto antes lo usemos, mejor va a funcionar, ¿no? Porque lo que queremos, lo que sí que sabemos que seguro que hay aquí es un exceso de metaloproteinasas por la etiología de la lesión y además por el perfil del paciente. Este paciente muy probablemente tiene o bien un exceso de metaloproteinasas o bien un déficit de los inhibidores tisulares de metaloproteinasas. Y por este motivo, un inhibidor de metaloproteinasas creo que sería la elección a hacer y sobre todo hacerla cuanto antes podamos. Y en este caso, si tenemos Urgostar Plus, podemos avanzarlo y no tener que esperar a que estemos en fase de granulación. O sea, yo creo que estás diciendo una cosa muy interesante, que es que el apósito Urgostar Plus nos ayudaría a debridar la herida también. Por supuesto, sí, porque no es tanto el apósito como la fibra que lo compone, ¿no? Que es la fibra de poliacrilato. Entonces, en este caso, la lleva tanto la gama Urgoclean, Urgoclina G y Urgoclean Neutro, como Urgostar Plus. Perfecto. Por ejemplo, te haría la pregunta que yo creo que se haría cualquier enfermero. ¿Por qué, por ejemplo, tendría yo que usar Urgostar Plus y no, por ejemplo, utilizar una colagenasa? ¿Qué beneficio tendría Urgostar Plus frente a esa colagenasa? Bueno, obviamente si vemos un tejido necrótico muy rico en colágeno, como puede ser una placa necrótica, una escara seca y dura, yo te recomendaría una colagenasa, por supuesto. No te recomendaría indicar ahí Urgostar Plus. Pero el tejido que vemos ahí es un tejido que ya no es tan rico en colágeno y que es un tejido que lo que mejor te va a ayudar a retirar es sí, la humedad también y el bisturí. Pero ya aquí, mientras tú no estés curando, ahí no va a actuar el bisturí y pocas horas va a actuar una colagenasa. De todos modos, podríamos combinarla con una fibra de poliacrilato si no fuera el caso de Urgostar Plus, porque no tiene sentido, ¿no? Porque estás usando un inhibidor de metaloproteinasas y estás añadiendo otra enzima también que puede ser colagenasa, ¿no? Entonces, en ese O caso, sea, por dejarlo claro, si un enfermero quiere mezclar colagenasa y Urgostar Plus, yo creo que no tiene no tiene sentido. sentido. No tiene sentido. No, porque en este caso yo creo que tienes que decidir cuándo tú quieres generar degradación de tejido y cuándo lo que quieres es granular. En el caso de Urgostar Plus, como ya podemos ayudar a ese desbridamiento, no necesitamos esa colagenasa. Sin embargo, cuando tenemos una escara seca y dura, ahí sí que una colagenasa nos va a ayudar porque no podemos granular, tenemos que retirar primero esa escara, ¿no? En este caso, Urgostar Plus y unas fibras de poliacrilato ya nos pueden ayudar a retirar este tejido y cuanto antes lo usemos, antes vamos a cerrar la herida, ¿no? Que es el objetivo que tenemos. Perfecto. O sea, sería pasar directamente del ligamento cortante que hemos hecho de las caras y empezaríamos a utilizar Urgostar Plus. Perfectamente. Totalmente. Como apósito secundario, pues una espuma con adhesivo y Sí, cambios de apósito en función del exudado, ¿no? en este caso, incluso si tuvieras disponible el Urgostar Plus Border, no haría falta un apósito secundario. En el caso de no tener a disposición Urgostar Plus Border, pues sí, habría que usar un apósito secundario para fijarlo, el que Perfecto el más matiz. convenga. El matiz es importante porque tenemos la versión con adhesivo y la versión sin adhesivo. Ujú. Perfecto, perfecto. Yo creo que en ese caso, con un solo apósito, conseguiríamos el propio tratamiento, desbridamiento y simplemente tener un apósito que te permita terminar la cura con un apósito adhesivo que te mantenga el exudado, te mantenga el ambiente húmedo
la temperatura sobre la herida. El cambio de los apósitos lo marcaría la saturación el cambio de apósito lo marcaría la saturación de la espuma. En el Totalmente. caso de utilizar el apósito con adhesivo. Totalmente, es fijar en función de si se satura el apósito o no. Si es un apósito que no conocemos, es una herida que no conocemos, la recomendación estándar que damos siempre es probarlo. Entonces, a las 24 horas ves cómo está el apósito y esa es la forma de medir el volumen de exudado, ¿no?, que Vale. nos está dando esta herida, y entonces es la forma de nosotros decidir si hacemos curas cada 24, 48, 72 o lo que haga falta. Porque En si la este, herida no es muy oxidativa, ¿se puede mantener Urgostar Plus hasta 72 horas? sí, sí, de hecho, ¿Trabajaría mejor el tejido necrótico? bueno, ahí, claro, en este caso tenemos más cosas a considerar, ¿no?, que es la presencia de esfacelo. Realmente, quizá aquí nos interesa en esta fase inicial hacer más curas para poder retirar más esfacelo, para ganar más tiempo. Pero ya el factor limitante ya no sería el apósito, porque realmente como enfermería nos puede interesar, ¿no? Pero en un estadio más avanzado de esta herida, por supuesto, sería como tú comentas, Andrés. ¿Qué tamaño de apósito nos indicarías aquí? Bueno, aquí si estás usando un Urgostar Plus Pad, el formato que no tiene borde, pues da lo mismo, porque lo vas a recortar seguramente y lo vas a colocar, así que el que tengas disponible, porque lamentablemente no tenemos todos los formatos en todas partes. Y lo mismo para el border, pero sí que intentaría que la herida quedara siempre dentro de la zona de lo que es el apósito. Entonces, en este caso, yo creo que con el 10×10 es suficiente. Suficiente. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver la herida un poquito más evolucionada. Es el mismo paciente, ya se le ha retirado el tejido esfacelar, aparece más cantidad, aunque aparece todavía algún esfacelo, aparecen muchísimas más cantidades de tejido de granulación. Es una herida en la que ya el exudado no es prácticamente muy reducido. Hemos pasado a esa fase inflamatoria inicial, hemos hecho una gran retirada de tejido esfacelado y tiene una herida, una situación de una herida limpia, en la que tenemos que, sobre todo, favorecer la cicatrización antes que después, ¿no? ¿Con qué producto trataríamos la herida en este caso? Yo seguiría con Urgostar Plus porque tiene la ventaja de ser versátil, ¿no? En este caso, como es un producto que tiene la TLC, tiene el mismo componente que Urgotul, no se va a pegar tampoco a ese tejido de granulación, aunque hayamos limpiado ese esfacelo, y la suciedad que me pueda ir generando la herida la seguiremos limpiando. De este modo no tenemos que estar pensando en cambiar de producto, y con un mismo producto podemos abarcar hasta el cierre completo de la herida. Esta herida sigue presentando seguramente aquí un exceso de metaloproteinasas, y además se va a beneficiar ya no solo de la limpieza y de esta inhibición de metaloproteinasas, sino también de la generación de una mejor angiogénesis, que también es algo que hace la sacarosa-octasulfato, que es uno de los componentes de Urgostar Plus, que es como nosotros inhibimos este exceso de metaloproteinasas, y que en esta fase de la herida esa angiogénesis es fundamental, ¿no? Igual que lo es también en la fase inflamatoria, pero sobre todo aquí. Entonces, yo creo que... Es muy interesante el tema de la angiogénesis. Para mí es un caballo de batalla y yo creo que las evidencias de Urgostar Plus van un poco por ahí. Yo creo que es un tema bastante desconocido para los profesionales. Cómo el apósito ayuda a formar y a regenerar vasos sanguíneos. Es muy interesante ese tema. No solamente aquí en una úlcera por presión, que ya sabemos que, bueno, que en este caso es un paciente ya mayor y tal, pero generalmente son úlceras que están vascularizadas, pero también en úlceras vasculares o lo que sea, este tema de la angiogénesis creo que es interesante que lo retomemos, ¿no? Bien, pues nos ha quedado claro de que tenemos un solo apósito que nos permite tanto controlar el tejido no viable, como en este caso, ya una vez que la herida está limpia, permanecer con el mismo tratamiento prácticamente hasta el final, ¿no, Ignacio? Sí, sí, para mí es una de las ventajas del producto, sin duda. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, pues pasamos al segundo caso. En este caso es una herida quirúrgica de alta prevalencia en atención primaria. O sea, en atención primaria no solamente manejamos, como habitualmente se puede creer, mucho pie diabético, mucha vascular o úlcera por presión, sino que tenemos muchos pacientes operados, como en este caso son los sinus, es decir, que los hospitales prácticamente se operan en cadena, sobre todo son los chavales de 18 a 20 años, chicos y chicas, bueno, pues sufren este tipo de problemas prácticamente desde el nacimiento y tienen ese problema de sinus pilonidal. Y en este caso no, en este caso es un paciente que se ha dejado bastante, con casi 40 años, el hombre tenía bastante miedo a operarse y bueno, pues me llega a la consulta con esta herida ahora mismo estaríamos hablando de que el hombre lleva ya operado unos 15 días, es un sinus ya de un par de semanas de evolución, es una herida que habitualmente
Los enfermeros sabemos que dura entre 2 meses y 3 meses como máximo la evolución de la herida, que generalmente es una herida agradable de curar porque vas viendo cómo se reconstruye. Es una herida muy interesante, pero que sin duda el reto de esta herida, Ignasi, es que necesita cura diaria habitualmente. Es decir, los que ya peinamos canas hemos curado el sinus con todo, lo que te puedes imaginar, cualquier tipo de pomada, de solución y tal. Y hoy día pues aprovechamos las ventajas de la cura húmeda porque creo que aportan bastante, ¿no?, para este tipo de casos. Entonces, estamos hablando de que una herida amplia, limpia, a pesar de ese brillo que nos pudiera a lo mejor hablar de que puede haber una carga bacteriana o no, porque en esto habría dudas, pero sobre todo las características de esta herida es que tienen un exudado muy abundante. Un exudado abundante que te obliga a utilizar un apósito primario y luego compresa de gasa tradicional y esparadrapo. Esa es la cura habitual de este tipo de pacientes que acudan a la consulta, como ya te digo, casi diariamente. De muchos de ellos te haces hasta amigos, ¿no? Porque son 2 o 3 meses curándolos y tal. ¿Qué recomendaciones, Ignasi, nos haría Urgo para este tipo de heridas? Claro, aquí a mí me ha gustado mucho porque lo has dicho, ¿no? Es una herida que te vas a tirar seguramente 2 o 3 meses curando, cura diaria, con lo que da como para hacerse muy amigo de alguien, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí, en realidad, el objetivo es reducir el tiempo, ¿no? Lo que queremos es no hacernos tan amigos de ese paciente y es un reto. Y lo primero que pienso y que yo tengo dudas es si esta herida está infectada, ¿no? Porque realmente la ventaja frente a otras heridas que podemos encontrarnos es que la etiología de esta herida, realmente el problema a priori ha desaparecido, porque es una herida quirúrgica. Desde el momento en que el cirujano ya no está cortando, a priori no hay una causa que tengamos que resolver, con lo que los simples cuidados, ¿no? Por eso dices tú que son tan agradecidos. Pero es una herida que está inflamada porque seguramente como has comentado también, ¿no? Es una herida que lleva fraguándose mucho tiempo. Entonces, si no está infectada, a pesar del exudado, yo volvería a recomendar Urgostar Plus. Aunque a mí ciertamente me surgen dudas, porque yo no he visto tantas heridas de estas y sí que cuando veo un exudado abundante tiendo a pensar hacia la infección, pero no tiene por qué. Entonces, realmente, si No. la herida no está infectada, creo que podemos tirar directamente para Urgostar Plus, que es la forma de reducir ese tiempo de cicatrización que vamos a encontrarnos en esta herida. Dudas. Dime. Por ejemplo, hoy día se sigue usando generalmente como limpiador. Es decir, este tipo de pacientes la mayor parte de las veces vienen duchados de casa, con lo cual ya se hace una higiene interesante de la herida. Yo creo que el tema de lavar las heridas, yo creo que ya lo tienen claro la mayoría de enfermeros. Pero se sigue tratando este tipo de heridas la mayor parte de las veces con suero fisiológico y luego se coloca el apósito primario. En otras ocasiones se utiliza algún tipo de solución antiséptica. ¿Compatibilidades a nivel de Burgostar Plus con cualquier solución antiséptica sin problemas? Sin problemas, sobre todo si hacemos un fomento. Si nosotros hacemos un fomento, no hay ningún tipo de problema. Además, se puede usar con una cristalmina, se puede usar con otro tipo de soluciones. De todos modos, no debería ser la norma habitual que nos encontremos con el uso de un antiséptico combinado con Urgostar Plus, porque Urgostar Plus es un producto indicado para herida no infectada y los antisépticos suelen indicarse en herida infectada. Aunque sí que es verdad que se suelen usar como limpiadores muchas veces, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo te recomendaría, en caso de duda, hacemos un fomento, limpiamos luego con suero y lo colocamos sin problema. Perfecto. Nos iríamos a un tamaño grande de apósito, ¿no, Ignasi? Evidentemente, tenemos un 15x15 que además es un formato financiado, se puede recortar, con lo que para este tipo de heridas es muy útil porque lo puedes ir colocando según la morfología de la herida, puedes irlo recortando. Obviamente hará falta un refuerzo, como tú comentabas, con gasas o incluso con algún tipo de alginato si queremos a nivel secundario, creo que es una muy buena opción. Como has comentado, y además creo que es una ventaja el hecho de que sea el formato plus con las fibras de poliacrilato, porque esta es una zona muy sucia, que no sé si lo has dicho tú también, ¿no? Pero claro, Sí, es importante mantener esa herida limpia está y ya no limpia. solo lo que haga el paciente, ¿no? Porque realmente el riesgo de infección está allí, ¿no? Entonces esto es otra cosa que nos va a aportar Porque Urgostar Plus. te pregunto, y en este caso el reto sería, utilizar un alginato versus utilizar Urgostar Plus, ¿qué ventajas tendría uno respecto al otro? Bien, en primer lugar sería ya no tanto la absorción, sino el modo de absorción. El alginato es un producto que absorbe mucho, pero no tiene verticalidad. En este caso no es lo que más nos interesa porque lo vamos a poner insinuado.
Pero otro aspecto que es importante ya, obviamente, es la capacidad de realmente inhibir metaloproteinasas. Yo creo que aunque se trate de una herida a priori aguda, porque es una herida quirúrgica, tenemos muchas evidencias también de heridas agudas que tienen un proceso inflamatorio anormal, como puede ser el caso de una dehiscencia o en este caso de sinus pilonidales, que pueden presentar niveles altos de metaloproteinasas. Y esto es habitual en heridas que tienen una inflamación persistente. No sé si el concepto de inflamación persistente es algo de lo que se está hablando mucho últimamente y tiene que ver con un proceso de cicatrización anormal. Y realmente esta herida, como tú decías, no va a cicatrizar de modo normal, porque te vas a tirar seguramente muchos meses para que esto cicatrice. Por este motivo, el hecho de contar con un producto que te fomenta esa angiogénesis, como hemos comentado antes, y que además te inhibe ese exceso de metaloproteinasas, nos va a ayudar a reducir el tiempo de cicatrización. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver la misma herida un poco más evolucionada en el tiempo. Ya ha crecido bastante tejido de granulación. El paciente sigue curándose y la herida presenta ya este aspecto, más o menos estaríamos hablando a unos 20-25 días de que le diéramos el alta. Hay muchas situaciones en este sinus pilonidales en las que esta herida, en estas situaciones en las que ya tenemos una herida limpia, prácticamente cicatrizándose, vemos como los bordes prácticamente están epitelizando, ¿no? Es muy llamativo ver muy didáctica esta foto, porque vemos como la cicatrización parte de los bordes, ¿no? Que eso es un tema que siempre tiene que quedar claro en la docencia, ¿no? Fíjate, allá al fondo arriba aparece todavía un poco de tejido no viable y tal, pero bueno, la herida presenta un aspecto magnífico. Es una herida en la que ya el paciente se sigue duchando, el paciente acude a consulta para curar. Como ya te repito, el paciente en este tipo de heridas sigue teniendo el reto de curarse diariamente. La herida va avanzando, prácticamente está reconstruida. ¿Qué alternativas nos daría uno para esta situación? Pues es un poco aburrido porque voy a seguirte recomendando el mismo producto un poco en la línea de antes, ¿no? De que es la versatilidad de que independientemente de si nos encontramos este tejido que, como tú señalabas, está en la parte superior, ¿no? Más esfacelar, o más en la parte inferior que no tenemos tanta presencia de detritus o de suciedad, pues realmente se adapta a ambos lechos. Por lo tanto, yo seguiría adelante y hasta el cierre de la herida. Perfecto, perfecto. Bueno, pues estamos viendo que tenemos un apósito todoterreno que la verdad es que es muy versátil y da muchas respuestas a los profesionales, ¿no? Bueno, el siguiente caso me encanta porque, bueno, es mi pasión, el pie diabético, ¿no? Es un síndrome, como todos sabemos, es un paciente joven, un paciente activo, un paciente con muy buena calidad de vida, pero que, bueno, por su mal control metabólico y seguramente porque ha degenerado en algún momento dado ese pie a una artropatía, pues ha aparecido una zona de sobrecarga y tiene el paciente la mala suerte de que aparece una zona de hiperkeratosis plantar que al final debuta como una úlcera clásica de mal perforante, en este caso con un gran rol de hiperkeratósico, y se deriva desde la consulta de unidad epidiabética una vez que ha pasado la fase más inflamatoria y tal, y se deriva ya para tratar en atención primaria. O sea que tenemos el caso de una úlcera neuropática con un exudado relativamente escaso. En este caso sabemos que prima mucho la infección o el riesgo de infección para tratar esta herida. Por supuesto tendríamos que tratar de forma adecuada ese rodete hiperkeratósico haciendo un deslaminado continuo del cual, porque si no, estas heridas no cicatrizan y para eso es fundamental, o sea, deslaminado de bordes hiperkeratósicos, descarga adecuada de la lesión con una plantilla de descarga. Todo eso está muy bien, control metabólico, hidratación de la piel, pero la duda siempre viene, ¿qué apósito? Porque los profesionales en este caso utilizan mucho apósito antimicrobiano por el hecho de que es un paciente con un alto riesgo de infección. La herida tiene poco exudado, la herida tiene fondo limpio, pero ya sabemos el reto que supone una úlcera epidiabética. ¿Cuál sería la alternativa o las alternativas que plantearías en este tipo de úlceras? Bueno, yo, como tú comentabas, creo que por el aspecto del lecho y por lo que comentas del paciente, no parece que la herida tampoco esté infectada. Yo creo que ahora la infección nos tiene que preocupar a modo de vigilancia, ¿no? Yo no entraría con un tratamiento aquí antimicrobiano. Por supuesto, lo que has comentado, el desbridamiento, además se ve en la primera imagen que se está realizando. A nivel de descarga, no sé si sabes, Andrés, nosotros estamos comercializando la bota óptima, que es una bota de descarga, que sería fundamental, sobre todo en los pacientes de úlcera de pie diabético neuropática. Y a nivel de lecho, la sacarosa octasulfato, que es el componente de la gama Urgostar de Urgo,
¿no? Es lo que yo te recomendaría Se ha seguro, que es lo que... cortado un poco el audio, Ignasi. Se ha Sí, cortado un poco el repito. audio. Repite Eh, la última, sí. Que, bueno, que el tratamiento del pie diabético yo te recomendaría siempre, que, sobre todo cuando no está infectado, la gama Urgostart, ¿no? Que es la que lleva sacarosa octasulfato, que es el componente que tiene mayor evidencia a nivel de tratamiento local en el tratamiento de la úlcera de pie diabético, ¿no? Entonces, en este caso, Urgostart Plus o Urgostart Contact, ambos productos me parecen válidos para usarse en este lecho. Urgostart Plus quizá al principio, puesto que puede presentar un poco más de detritus y si nos preocupa el riesgo de infección, pues estamos haciendo esa limpieza que nos va a ayudar, y conforme esos bordes se van cerrando y quizá el lecho es un poco más difícil de acceder, podemos pasar a un Urgostar Contact, que es una malla que nos resulta mucho más sencillo de insinuar y que nos va a ayudar a inhibir ese exceso de metaloproteasas que está muy presente en el pie diabético, a mejorar esa angiogénesis, que es un problema gravísimo en el pie diabético a pesar de que se trate de una úlcera neuropática, y que además tiene una evidencia que nos demuestra y una recomendación de guías de expertos como son las NICE o las guías internacionales del pie diabético para este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación de cambio del apósito en este tipo de heridas de pie diabético? Bueno, O pues, sea, la pues frecuencia de cambio de apósito. lo podemos dejar perfectamente 2 o 3 días sin problema, puesto que la úlcera no es muy exudativa, pero aquí entra un poco el criterio del profesional, que según el paciente quizá lo quiere visitar más frecuentemente, ¿no? Porque son pacientes que se pueden descontrolar, y además pensemos que el tratamiento del paciente de pie diabético, el tratamiento local es solo una parte, entonces quizá nos interesa más verlo más frecuentemente para llevar un control glucémico, para revisar cómo se está adaptando a la descarga, que esto también es importante. Y entonces aquí tampoco el factor limitante no será el apósito, porque te va a aguantar seguro 2 o 3 días en este lecho que, como dices, exuda muy poquito. Pero que, claro, también querrás revisar para ir desbridando, ¿no? Haciendo este deslaminado de esta hiperkeratosis. Por lo tanto, estamos un poco en un caso parecido al de la primera lesión, ¿no? Que nos interesa más verlo frecuentemente por otros aspectos que no tanto por el tema del exudado. Perfecto. Bueno, pues nos ha quedado claro cuáles son las recomendaciones de Urgo, en este caso de úlcera neuropática. Y para terminar, yo creo que teníamos uno de los caballos de batalla diarios de la curación de heridas, ¿no? Como es el biofil bacteriano. Tenemos una paciente mayor de 90 años. Como sabéis, hoy día tenemos en atención primaria en nuestra práctica diaria, ¿no? La cantidad de personas mayores de más de 90 años que tenemos con este tipo de lesiones, con una alta prevalencia, sobre todo de temas de vasculopatías y problemas de piel frágil y tal. Y en este caso, claro, me llega a la consulta una paciente con una úlcera en maleolo interno, con pulso pedio palpable, a pesar de la edad, tenía pulso pedio palpable, una señora que todavía camina, o sea, que viene sola acompañada de un familiar, pero entra en la consulta andando, y que ha tenido durante toda su vida un problema de insuficiencia venosa crónica, ¿no? Ujú. Estas úlceras, ya la señora con 90 años me cuenta de que yo creo que es la cuarta o quinta vez que la pobre ha tenido este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, claro, a mí me llega la consulta porque ha tenido una evolución tórpida durante casi 8 semanas. Con lo cual, claro, tú ves la lesión y ahí es donde nosotros tenemos que aprender de que tenemos esa capa de biofilm tan impenetrable para los antisépticos, incluso para los antibióticos, y es sin duda uno de los retos principales que tienen hoy día los profesionales, ¿no? ¿Cómo aborda el tratamiento de esta herida, ¿no? ¿Cómo lo enfocaría Urgo Medical el tratamiento, Ignacio? Claro, como tú comentas, aquí vemos un lecho que realmente presenta una problemática a nivel de biofilm importante. Este tejido seguramente está muy adherido al lecho, va a ser muy difícil de retirar y nos llama mucho la atención. Sin embargo, yo lo que primero que pensaría es: tengo una úlcera venosa, tengo pulsos, aplico terapia compresiva. Yo creo que lo principal es empezar con un vendaje multicomponente cuanto antes. En este caso nosotros disponemos de Urgo K2. Enfocaría mucho la adherencia de la paciente, ver si tolera a los 40 o tengo que pasarme a un vendaje de 20 miligramos de mercurio, pero en cualquier caso comprimirla, lo que pueda, y empezar por ahí. Sí que es cierto que va a ser difícil por la edad de la paciente y va a ser difícil por el lecho que nos encontramos, y quizá tenemos que hacer cambios más frecuentes de lo que nos gustaría, pero el simple hecho de aplicar terapia compresiva va a provocar muchos cambios, no solo a nivel de edema, sino es el hecho que está inflamado, va a dejar de estar inflamado poco a poco, va a favorecer el retorno venoso, los neutrófilos van a ir desapareciendo de esa zona y nos va a ayudar a generar un cambio, pero también vamos a tenernos que acompañar seguramente de un tratamiento local, en este caso antimicrobiano, y un desbridamiento. Es fundamental hacer el cortante, pero en este caso va a ser muy difícil. Por eso cualquier tipo de ayuda, en este caso Urgoclina G nos puede ayudar un poco
a despegar ese tejido que estamos viendo que está muy adherido, que además nos va a ayudar a eliminar el biofilm, porque Uroclina G tiene una acción sobre 4 elementos. Actúa sobre el exudado, porque es un apósito que absorbe y retiene el exudado. Tiene la capacidad antimicrobiana de la plata, por lo tanto nos elimina las bacterias planctónicas que tenemos en el lecho, pero también va a actuar sobre las bacterias sésiles, es decir, aquellas que están dentro del biofilm, vamos a poderlas eliminar, y también vamos a poder eliminar el detritus que nos genera este tipo de lesiones, sobre todo las infectadas, ¿no? Entonces ahí yo entraría con Uroclina G. Sí que toda la ayuda que podamos recibir de alguna solución antiséptica va a estar bien, cristalmina, lo que consideréis. Y también en el caso de que la infección no la podamos resolver, porque nos puede costar, plantearnos el uso de terapia antibiótica sistémica. Y entonces ver si esto está funcionando a nivel local. Lo que yo no renunciaría es a la terapia compresiva, por supuesto. Perfecto. O sea que has dado dos puntos fundamentales, que son el tema de la terapia compresiva de inicio, de siempre que la tolere el paciente, en este caso con un vendaje multicomponente como es Bruca 2, en supresión de 40 o de 20 mililitros de mercurio, según tolerancia del paciente, y el debridamiento de la herida. Es decir, hay situaciones como esta que son, seguramente no lo he comentado, son úlceras bastante dolorosas. Son úlceras bastante dolorosas en las cuales es muy complicado hacer el debridamiento. Nosotros utilizamos algunas veces una mezcla de soluciones de hidrogel con morfina, que va bastante bien, la colocamos en fomento y te permite hacer, aunque sea un pequeño enfriamiento local, para que una vez que has quitado algún poco de biofilm, colocas el apósito, en este caso sería Uroclina G, para facilitar el despegue de todo de ese biofilm. Hemos visto que en este caso el tratamiento más idóneo desde el punto de vista de apósito sería Uroclina G. Bien, pues Uroclina vamos G, sí. allá a la segunda parte de esta herida, en la que afortunadamente estamos revirtiendo ese biofilm, de alguna manera empieza a aparecer tejido sano al fondo. Ya el reto es seguir trabajando la herida, seguir favoreciendo la cicatrización. ¿Y cuál sería el apósito más idóneo que nos recomendaría, Ignasi, en este A nivel caso? de apósito, aquí ya optaría por pasar a Orgostar Plus, porque fíjate que este tipo de heridas siguen produciendo detrito y esfacelo, aunque la herida no esté infectada, entonces vamos a seguir viendo ese tejido que tenemos que seguir retirando. Las úlceras venosas tenemos evidencia de que siempre van a tener un exceso de metaloproteinasas y obviamente problemas de angiogénesis, con lo cual el uso de sacarosactasulfato de la gama Orgostar nos va a ayudar a reducir el tiempo de cicatrización, entonces a terminar antes. Y es una herida que no sé cuánto tiempo tardó en cerrar, ¿no? Pero seguro que varios meses. Entonces, realmente poder reducir ese tiempo aquí es calidad de vida para el paciente, ¿no? Pero sobre todo, seguir comprimiendo. En este caso es lo más difícil, es verdad, porque es un paciente de edad avanzada y, como tú decías, son úlceras que pueden ser dolorosas. Y además la piel es frágil, ¿no? Y vemos aquí la típica sequedad de la insuficiencia venosa y entonces yo me ayudaría también de ácidos grasos hiperoxigenados, seguro, en formato leche, como puede ser el caso de Corpitol, para hidratar y tratar de ayudar en el uso de terapia compresiva para cerrar esta herida. Perfecto. Y nada más. Perfecto, Ignasi. Oye, pues ha resultado muy interesante. Estamos en la media hora que habíamos pactado un poco en el reto de úlceras.net. Hemos hecho un repaso muy interesante por una úlcera por presión, una úlcera, en este caso, vascular venosa, un vía diabético y una herida quirúrgica. Y hemos visto las soluciones que en este caso Urocomedical nos plantean los profesionales, muy bien explicado por Ignasi, director, especialista clínico de Urocomedical. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a este tema. Yo creo que va a ser muy interesante cuando esta presentación la estudien y la valoren los profesionales. Y yo personalmente he aprendido bastante, que no creas que no, que yo he aprendido bastante hoy contigo y seguramente las dos partes hemos sacado bastante provecho de este reto, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Gracias a Ignasi. ti, Andrés. Es un gusto. Siempre que queráis, estamos a vuestra disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.